Hoy se cumple un año más desde que perdimos a una de las voces más icónicas de la música latina, Javier Solís. Su poderosa voz, su presencia inolvidable y sus boleros profundos y emocionales todavía resuenan en nuestros corazones. Pero la historia que rodea su muerte, esa es otra canción completamente distinta. ¿Qué fue lo que realmente sucedió el día que lo perdimos? ¿Fue simplemente una tragedia o hay más en esta historia de lo que se nos ha contado? Hoy, en el aniversario de su fallecimiento, nos adentramos en las verdades no contadas, los susurros y los rumores que han seguido su legado por décadas. Quédate conmigo mientras desentrañamos el misterio de la vida y muerte de Javier Solís. Tal vez creas que conoces la historia, pero créeme, no es así. Si estás listo para descubrir la verdad y sentir el ritmo de su legado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Créeme, no querrás perderte el próximo capítulo de este viaje inolvidable. Imagina, si puedes, un México de luto, 19 de abril de 1966. El aire estaba cargado de dolor. Ese tipo de dolor que se siente cuando una nación pierde a una de sus más grandes voces. Ese día, el país fue golpeado por una noticia desgarradora. Javier Solís, el hombre con la voz tan suave como el terciopelo, había fallecido con tan solo 34 años. Para muchos, esta noticia fue como una broma cruel, como algo salido de una pesadilla. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía el hombre que llevó el calor del bolero ranchero a tantas vidas ser arrancado de nosotros tan repentinamente? Javier Solís no era solo un cantante, era un ícono, la voz de una generación que ya se tambaleaba por la pérdida de Pedro Infante y Jorge Negrete. Aquellos dos eran leyendas por derecho propio, y cuando el mundo los perdió, fue como si el sol se hubiera puesto antes de tiempo para la música mexicana. Pero Javier, tan joven y con tanto por delante, parecía una luz que apenas comenzaba a brillar. Era la voz que cargaba con las esperanzas y sueños de millones. Canciones como La víspera de mi muerte y Si Dios me lleva hablaban directamente al corazón, haciéndonos sentir que no estábamos solos en nuestros momentos más íntimos. Cuando se dio la noticia de su muerte, fue como una ola de shock que se extendió por toda la nación. Las radios en todas partes transmitieron el triste anuncio: Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, la voz del tercer tipo, ha fallecido. Fue surrealista, increíble. La gente no podía comprenderlo. El mundo pareció detenerse. Fue un momento que hizo que todos contuvieran la respiración, como esperando que lo imposible se revirtiera de alguna forma. Pero no, la dura verdad golpeó más fuerte que la trompeta más estridente del mariachi. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco inquietantes. Mientras la trágica noticia se esparcía, las ondas radiales estaban transmitiendo una canción que debutaba ese mismo día. Amigo Organillero, o Mi amigo el Organillero. Una melodía que, sin saberlo, quedaría ligada para siempre a ese instante de dolor. Imagínalo, la hermosa y melancólica melodía de esta nueva canción llenando el silencio del duelo y la ironía de todo, que ese fue el momento en que su música viviría para siempre. Fue agridulce, casi como una cruel vuelta del destino, para un país que lloraba la pérdida de su último gran ídolo. La muerte de Javier, al igual que la de Pedro y Jorge antes que él, llegó en el apogeo de su carrera. Estaba en su mejor momento, con apenas 34 años. Eso es lo que duele más. Demasiado joven, demasiado pronto. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Era un hombre que tenía aún tanto por dar, un hombre con canciones aún por cantar, sueños aún por cumplir. Y aquí estamos, décadas después, aún tratando de entender cómo todo sucedió tan rápido. Así, de repente, el mundo perdió a una de sus estrellas más brillantes.
Pero lo que hace aún más escalofriante la historia de Javier es el hecho de que, en el fondo, parecía saber que su fin se acercaba. Sí, así como lo oyes, el propio Javier Solís tenía una inquietante sensación de su destino. Según su biografía, El Señor de las Sombras, solía decir: «No voy a llegar a viejo». Y si le preguntas a quienes estuvieron cerca de él, como su viuda Blanca Estela Sáenz, ellos lo confirman. Tenía una premonición, una corazonada, de que su tiempo se estaba acabando. De hecho, incluso se lo confesó a su mentor, Refugio Robles, diciéndole que no viviría más allá de los 34 años. Y trágicamente, tenía razón. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo puede alguien saber algo así? Es uno de esos misterios que siguen sin resolverse. Imagina esto, un artista joven, con apenas 9 años en el medio, y aún así, en tan poco tiempo, logró grabar más de 300 canciones y protagonizar cerca de 30 películas. Todo un legado para alguien que apenas comenzaba, ¿verdad? Pero como muchos sabemos, Javier Solís no era solo otro actor, era un cantante y era en su canto donde residía su verdadera magia. Cuando ese hombre abría la boca para cantar, no era solo una voz, era magia pura, sin filtro. Su trabajo como actor, aunque notable, nunca se acercó al impacto de su voz. Su canto era algo de otro mundo. ¿El éxito de Javier? Todo se resumía a esa voz. Una de las más únicas y cautivadoras que haya salido de México. Su tono, esa riqueza aterciopelada y suave, ha sido estudiado por innumerables expertos en técnica vocal, y hasta el día de hoy, nadie comprende del todo cómo logró semejante control. Podía deslizarse entre las notas con tal naturalidad, subir y bajar su voz con una facilidad que parecía imposible. Ese hombre tenía un don que no solo resonaba con sus oyentes, sino que parecía hablar directamente al alma. No es de extrañar que haya ganado el título de la voz del tercer pelo. Este término proviene de una técnica operística especializada llamada mezza voce, que consiste en cantar en una voz media, un estilo especialmente difícil en las notas altas, que requiere tanto fuerza como precisión. Pero para Javier, era algo natural. Era como si su voz estuviera hecha para flotar sin esfuerzo en el aire. Y hablemos de la admiración que recibía de otras leyendas de la música mexicana. Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Vicente Fernández, algunos de los nombres más grandes de la industria, lo han elogiado como la mejor voz que haya salido de la música regional mexicana. Y no es solo adulación, es la verdad. Estas son personas que saben lo que se necesita para triunfar en el mundo de la música, y todos coinciden en que Javier Solís estaba en una liga aparte. Incluso Vicente, que alguna vez soñó con llenar los zapatos de Javier, descubrió que era imposible. Su voz, tan querida como era, nunca logró llenar el mismo espacio que la de Javier. El sonido de Javier era demasiado único, demasiado distinto. El público simplemente no pudo aceptar a Vicente como el reemplazo del rey del bolero ranchero. Y, sinceramente, eso es comprensible. La voz de Javier no era solo una voz, era una leyenda en sí misma. Pero hay algo que siempre destacó en Javier, algo que lo hacía aún más especial: su humildad. A pesar de su talento extraordinario, nunca se consideró un gran cantante. Siempre se refería a sí mismo como un simple cancionero. ¿Te lo imaginas? Un hombre con una voz capaz de mover montañas, y sin embargo, él se consideraba solo alguien que interpretaba canciones. Pero basta con escuchar apenas un fragmento de su trabajo para darse cuenta de que no se trataba de un talento común. Era algo divino, algo raro. Estamos hablando de uno de esos artistas que no aparecen cada año, ni siquiera cada década. Javier era una de esas almas raras que brillan como un cometa, breve, pero inolvidable. Y lo hermoso es que, incluso ahora, la luz de Javier no se ha apagado. Su voz, esas notas icónicas de mariachi y su magia llena de bolero aún viven hoy. No hace falta ser un genio para darse cuenta de cuánto sigue resonando su música.
Solo basta echar un vistazo a YouTube. Encontrarás innumerables videos de sus presentaciones, aún compartidos y celebrados por fans de todo el mundo. La gente todavía comenta en sus canciones como si las estuvieran escuchando por primera vez, aún compartiendo recuerdos de los momentos en que su voz tocó sus vidas. Y si indagas un poco más, verás que algunas de sus presentaciones más famosas, como Sombras y Se te olvida que me quieres, aún nos ponen la piel de gallina. El poder, la emoción en su voz, aún están ahí, incluso después de todos estos años. Lo que es aún más impresionante es que esas interpretaciones fueron grabadas en los años 60 con la tecnología modesta de la época, y aún así, su voz sigue atravesando el tiempo, clara y poderosa, con ese sonido inconfundible que nadie ha logrado replicar. Su destreza vocal era simplemente extraordinaria. Su muerte, aunque fue como un trueno, no fue completamente inesperada. Verás, Javier había estado lidiando con graves problemas estomacales durante años, y aún así, en el estilo inconfundible de Javier, nunca dejó que eso lo detuviera. Siguió grabando, siguió presentándose, siguió apareciendo para su público. Ese tipo de dedicación es rara, pero el dolor tiene una forma de alcanzar incluso a los espíritus más fuertes, y en la noche del 12 de abril de 1966, finalmente lo alcanzó. Esa noche, el dolor se volvió insoportable y fue ingresado en el Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Quienes estaban cerca de él describen su condición como algo que parecía cambiar de hora en hora. Un día estaba bien, lleno de esperanza, y al día siguiente no podía ni abrir los ojos. Los doctores estaban desconcertados. Su cuerpo estaba al límite, sus nervios destrozados, y nadie lograba entender qué estaba pasando realmente. Aún así, procedieron con la cirugía. El doctor Francisco Zuviría se encargó de realizar una operación para remover la vesícula biliar de Javier. Desde el punto de vista médico, todo parecía haber salido bien. La cirugía fue un éxito, y por un breve momento, hubo alivio en el aire. Todos pensaban que se recuperaría, que pronto estaría de pie nuevamente. Pero su cuerpo tenía otros planes. En las primeras horas del 19 de abril, mientras descansaba en su cama de hospital, algo cambió. Se incorporó ligeramente, como si intentara hablar, apenas un susurro de movimiento. Y con apenas aliento suficiente dijo: «¡Ay, Dios mío!». Eso fue todo. En ese mismo instante, se fue, así de rápido. Un alma extinguida en un momento silencioso y surrealista. Su viuda, Blanca Estela Sáenz, llegó poco después y quedó paralizada, congelada en la incredulidad. No se sentía real. Entonces llegaron las explicaciones, o mejor dicho, la confusión. El doctor Zuviría afirmó inicialmente que Javier había muerto simplemente porque bebió agua después de la operación. Sí, agua. Esa fue la versión oficial al principio, por increíble que parezca. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiara su versión, diciendo en su lugar que había sido una infección en los conductos biliares. El cambio repentino en las explicaciones levantó sospechas, y también despertó las de Blanca Estela. Algo no cuadraba. Lo que descubrió después le revolvió el estómago. Zuviría, el hombre que operó a su esposo, ni siquiera era un cirujano certificado. ¿Te lo imaginas? Y luego, casi demasiado convenientemente, los registros médicos de Javier desaparecieron en el aire. ¡Puf! Se esfumaron. Sin rastro, sin explicación. Solo silencio. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular con fuerza. ¿Qué pasó con esos documentos? ¿Por qué no hubo más transparencia? ¿Por qué se permitió que un no cirujano realizara un procedimiento tan serio? Algunos dicen que murió por una enfermedad. Otros insisten en que hubo algo más oscuro detrás. Hablemos de esa versión, la que se susurra en rincones, en TikToks y foros, que dice que Javier no murió de manera natural. La historia dice que tenía una relación con Irma Serrano. Sí,
la tigresa. Ahora bien, Irma no era solo una actriz o cantante, era una tormenta, carismática, desafiante, política. Y en el México de los años 60, estar cerca de ella significaba hacer enemigos, incluyendo, supuestamente, al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. El rumor, nuevamente, lo llamamos así porque no hay pruebas, es que al presidente le desagradaba tanto su romance que envió a unos hombres a darle una lección a Javier. Una lección brutal. Las heridas de ese supuesto ataque, dicen, fueron lo que realmente causó el daño interno que lo llevó a la muerte. ¿Es cierto? Bueno, aquí está el detalle. No lo sabemos. No hay un informe oficial. No hay hallazgos de autopsia que confirmen esta versión. Pero hay un detalle inquietante que sí es real. Sus registros médicos desaparecieron, se esfumaron, desaparecieron por completo. Y sin esos documentos, no pudo haber una investigación. No se pudieron responder preguntas. Y cuando no hay respuestas, la especulación toma el escenario. Incluso la viuda de Javier, Blanca Estela Sáenz, quedó confundida y llena de sospechas. Primero, los doctores le dijeron que fue por el agua, que había muerto porque bebió agua demasiado pronto después de la cirugía. ¿Agua? Luego, de repente, fue una infección en los conductos biliares. Y finalmente, el doctor dio la explicación más extraña de todas, que simplemente no contaron con su corazón, como si su cuerpo los hubiera traicionado con un acto final que nadie había previsto. Nada tenía sentido. Y lo más desgarrador es que Javier llevaba años enfermo. Dolores estomacales terribles, problemas digestivos serios. Pero seguía cantando, seguía grabando, seguía sonriendo en las fotos y brillando en la pantalla. Estaba construyendo un futuro para su familia, comprando cosas con las que antes solo soñaba. Pero se estaba desgastando a sí mismo para que todo siguiera funcionando. ¿Y la atención médica que recibió? Algunos analgésicos, unas cuantas ensaladas. Eso fue lo que le dieron a una de las estrellas más grandes de México. Ningún tratamiento real, nada que detuviera lo que lo estaba destruyendo por dentro en silencio. La primera vez que lo hospitalizaron fue en 1963. Salió, siguió adelante. Pero después de eso, ya no hubo una recuperación verdadera. El daño ya era demasiado grave. Y luego está otro misterio, su historia de origen. Porque la versión que la mayoría de la gente creía, la que se imprimió e incluso se cantó, era que Javier Solís nació en Nogales, Sonora. Eso le daba ese toque norteño, rudo y romántico a su imagen. Encajaba con la música, encajaba con el hombre, y ayudaba a vender discos. Pero no era del todo cierto. Su viuda reveló más tarde que la historia de Nogales no era real. Dijo que fue una táctica publicitaria, una que Javier quizás aceptó por conveniencia. En realidad, nació en la Ciudad de México, específicamente en un hospital del barrio Roma, en septiembre de 1931. Y creció en el corazón obrero de Tacubaya, en el barrio Bravo. Ese era el verdadero Javier. Por supuesto, cuando eso salió a la luz, la gente de Sonora se sintió herida. ¿Y quién podría culparlos? Todos querían un pedazo de Javier Solís. ¿Quién no querría decir que era uno de los suyos? Era ese tipo de talento raro que te hacía sentir que te pertenecía. Y curiosamente, en una entrevista antigua, puedes escuchar al mismo Javier decir que es de Sonora. Tal vez seguía alimentando la historia. Tal vez, después de tantos años, él mismo se lo había creído. Pero el destino, como suele hacer, no había terminado de ponerlo a prueba. Cuando Javier tenía apenas 9 años, Ángela, la mujer que lo crió, a quien llamaba mamá, falleció. Fue un golpe devastador, otra pérdida de una figura materna que sacudió su mundo infantil. El duelo se instaló de nuevo en la casa, pero esta vez fue distinto. Javier comprendía más. Sintió la ausencia como una sombra que lo seguía a todas partes, un silencio donde solía estar la risa de Ángela. Aún así, Valentín,
El hombre que lo había criado junto a Ángela permaneció a su lado. Eventualmente se volvió a casar, y Javier, con ese mismo gran corazón, llegó a querer también a su madrastra. Fue otro recordatorio de que la verdadera familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces se trata de quién se queda, quién escucha, quién te sostiene cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Javier encontró amor de nuevo en ese hogar, y respeto, y estabilidad, pero la lucha nunca estuvo lejos. El dinero, por supuesto, era escaso. El amor llenaba la casa, pero el amor no paga las cuentas. Y mientras otros niños todavía corrían por las calles con canicas en los bolsillos, Javier ya estaba trabajando. Empezó como mecánico, probó suerte en una panadería e incluso aprendió el delicado arte de hacer pasteles. Pero el oficio que marcó sus primeros años, el que se le quedó, fue el de carnicero. Durante más de 10 años, cortó carne con manos expertas, mientras en su corazón crecía un sueño envuelto en melodía, esperando ser abierto. Y entonces, el destino apareció, no con fuegos artificiales, sino en silencio, en una carnicería llamada La Providencia. Ahí sucedió. Unos mariachis, amigos que lo conocían, lo escucharon cantar. Lo miraron y le dijeron: «Oye, tienes voz, ven con nosotros a Garibaldi». No se trataba de buscar fama, para nada. Como lo dijo Javier en alguna ocasión, con sencillez, «Mi vocación nació por necesidad. Ganaba más cantando que en la carnicería. Lo que ganaba como carnicero no me alcanzaba ni para comer». Esa honestidad, esa verdad cruda y sin filtros, es parte de por qué la gente aún se siente tan conectada a él. No cantaba desde una torre pulida de privilegio. Cantaba desde el hambre, desde el esfuerzo, desde el latido de una vida obrera. Y eso se sentía. En cada bolero, en cada nota ranchera, en cada respiración, todo estaba ahí. Su historia, su dolor, su esperanza. Una noche, mientras cantaba en un pequeño centro nocturno llamado El Azteca, un lugarcito que, créelo o no, ahora es una farmacia, todo cambió. Julito Rodríguez Reyes entró. Sí, el Julito Rodríguez Reyes, voz principal del legendario trío Los Panchos, no solo escuchó a otro cantante, escuchó la voz. Algo eléctrico, algo inolvidable. Julito recomendó de inmediato a Javier a una disquera. ¿La respuesta? Una decepción. Lo descartaron. Dijeron que era solo otro imitador de Pedro Infante, que ya tenían muchos de esos. Fue frío, fue despectivo, y fue un error garrafal. Entonces apareció Felipe Valdés Leal. Él sí vio lo que los demás no. Felipe, un agudo director artístico, no escuchó imitación, escuchó originalidad envuelta en emoción. Tomó a Javier bajo su ala, lo ayudó a salir de la sombra de otras leyendas y a brillar con luz propia. No más comparaciones con Pedro, ni con Jorge, ni con nadie. La voz de Javier era suya, aterciopelada y rica, una voz que no solo entonaba, contaba historias. Con esa voz inconfundible, Javier grabó cientos de canciones en menos de 10 años. Así es, cientos. Fue una tormenta de creatividad, un torbellino musical que dejó su huella en la música mexicana para siempre. Y en medio de todo eso, se mantuvo con los pies en la tierra. Agradecido. No veía la fama como un trofeo, la veía como una bendición. Sabía de dónde venía, nunca lo olvidó. Y justo cuando crees que la historia no puede volverse más legendaria, aquí viene el giro. Antes de su muerte prematura, Javier Solís estaba planeando algo extraordinario. Una colaboración soñada con nada más y nada menos que Frank Sinatra. Sí, ese Frank Sinatra. 2 íconos, un solo escenario. La voz aterciopelada de México y All Blue Eyes. Iba a ser más que un álbum. Habría sido un evento global. Pero la vida, una vez más, tenía otros planes. Y como las estrellas más brillantes que arden demasiado rápido, Javier se fue antes de que estuviéramos listos. Su voz, sin embargo, aún flota en el aire, aún canta en los corazones, aún importa.
Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más leyendas como esta, porque sus historias merecen ser contadas.